Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy os he preparado algo muy especial en relación al gran torneo de Ball Action Villa de Madrid, que se celebra el 10 de junio en Kingdom Wargames Madrid. En esta ocasión, Escenomanía ha patrocinado el evento con nuestra pieza de hoy, a modo de trofeo en la categoría Mejor Mesa. Para ello, customizaremos una casa en DM de Sarisa Precision y la convertiremos en un Ateneo libertario anarquista ambientado en la Guerra Civil Española, ya que me pareció un bonito homenaje al nombre del torneo Villa de Madrid. También mencionar que todas las miniaturas que hemos usado en este vídeo pertenecen a Ebro Miniatures, empresa especializada en miniaturas de la Guerra Civil Española. Así que venga, no os entretengo más y vamos a ver cómo hemos hecho esta magnífica pieza. Bien, y esta es nuestra pieza de hoy. Como veis, también le hemos fabricado una pena escénica a modo de trofeo y se trata de un Ateneo libertario anarquista. Los Ateneos eran unos centros culturales de diversas tendencias ideológicas, ¿vale? Unidos por un mismo propósito, la educación y la culturización de las clases populares. Y tuvieron un gran auge durante la Segunda República Española. Bien, y pasamos ahora a ver los detalles. En la base escénica hemos puesto una placa conmemorativa, como podéis ver, con nuestros logotipos, el de Escenomanía y el de Ball Action España, el cual tiene 3 estrellas de tricampeón mundial de Ball Action, ya que la última la ha recibido hace bien poquito en el campeonato mundial, ¿vale? En el lateral también tenemos el logotipo de Sarisa Precision, que nos ha patrocinado con esta pieza en DM, y veremos los detalles del modelado. Podéis ver que hemos hecho, por ejemplo, diferentes charcos de agua, agua sucia. El suelo es de tierra, no es una carretera asfaltada ni adoquinada. También tiene mucha propaganda tirada por las ventanas política. Carteles del 1 de mayo. Este cartel, por ejemplo, es de la CNT, son carteles auténticos de la época. Como podéis apreciar, las fachadas están en muy buen estado, ya que mucha gente de estos sindicatos trabajaba en la construcción y cuidaban muy bien de estas viviendas. En este lateral también tenemos la mítica pancarta de Madrid no pasarán, el fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo, Radio 6. Esta pancarta es muy mítica, la podéis encontrar en mogollón de fotos en internet. Los suelos les hemos embaldosado con baldosines de la época también. Podéis ver también algún detallito más por las otras fachadas. Como por ejemplo aquí el cartel de Ateneo Libertario, carteles de la época y pintadas a mano alzada de Ni Dios ni Patria de Amo, que eran pintadas anarquistas. Y esta es la parte trasera, a la cual le hemos puesto un acceso menos urbano, ya que supuestamente imita pues como un descampado o algo que había por detrás de la casa, menos cuidado. También le hemos puesto unas bajantes artesanales. Y vamos a pasar a explicar todos los detalles, planta por planta, de tanto los interiores como los exteriores, comenzando por la planta superior con tejado y terraza. Entre las mejoras a la planta superior destaca el mástil de la bandera, con una bandera de la CNT, la bandera bicolor roja y negra. También le hemos puesto un suelo, imitando a la baldosa. Le hemos mejorado la trampilla de acceso y una maceta con geráneos, hecha en Scratch. También le hemos puesto un tejado con teja árabe. Vamos a analizar el conjunto de la pieza. Como podéis ver, aquí tiene su base escénica, que sirve tanto de exposición como de base para el trofeo. Pero esta pieza es extraíble. Simplemente tiramos hacia arriba y lo dividimos en 2 partes. Bien. Con esta casa podéis jugar en vuestras partidas tranquilamente como cualquier otra pieza de escenografía. Y la base escénica realmente no tiene nada de complejo. Vamos a retirar esto aquí. Como podéis ver, simplemente se trata de una pieza de madera a la que le hemos tallado una calle y le hemos puesto pues una zona para encastrar la casa. Ahora vamos a analizar la casa planta por planta. Bien, comenzamos con el ático. Como hemos dicho antes, el tejado es de teja árabe, lo hemos hecho con cartón corrugado y es extraíble. Levantamos y vemos la primera habitación, que se trata de una habitación con imprenta. Como podéis ver, hemos impreso en 3D lo que es la máquina impresora y un mueble con herramientas. También tenemos aquí toda la propaganda que han ido imprimiendo, tirada por el suelo, ¿vale? Que sepáis
que los ateneos tenían imprentas donde fabricaban los boletines informativos, edición de libros, panfletos y demás, ¿vale? Ahora vamos a retirar esta planta para ver el interior de la segunda planta. Como podéis ver, aquí hay 3 habitaciones muy bien definidas, repletas de muebles, por ejemplo, una biblioteca muy importante en la época, un salón, una especie de sala de reuniones y una escuela, ¿vale? Como hemos dicho antes, pues existían librerías para poder educar a la gente, ya que eran centros culturales, y esto representa muy bien pues, la función que tenía el edificio. También una habitación con una mesa. Si os fijáis hay un detalle muy bonito sobre la mesa de estudio, que se trata de una radio, muy importante en la época, pues para enterarse de las noticias, de los partes de guerra y demás, ¿vale? Además de una estantería supletoria con un montón de libros. Como última habitación, una especie de aula pequeñita, en la que destaca pues una pizarra donde podían educar a la gente y enseñarla pues a leer, a escribir, a sumar, etcétera, ¿vale? Combatiendo el analfabetismo de la época. También tenemos 2 sillas para 2 alumnos, ya que la habitación era muy pequeñita, con una mesa del profesor, lo que es su pupitre. Y un detalle muy importante es que las paredes, si os fijáis bien, tanto la de la biblioteca como la de la sala de estudios están completamente empapeladas y la del aula está simplemente pintada de blanco, ¿vale? Con propaganda de la época. Venga, vamos a ver la planta baja. Levantamos y nos encontramos con otras 3 habitaciones completamente definidas. La primera sería esta de aquí, que intentaría representar una especie de sala de reuniones o sala de espera. Como podéis ver, está completamente embaldosada, tanto las paredes como el suelo. También tenemos una especie de, digamos, soportal con una mesa de recibidor, donde la gente puede acercar a informarse, a preguntar por cualquier cosa o actividad. También está embaldosada. Y una cocina popular, ¿vale? Con todos sus muebles y accesorios. Vamos a verlo con más detenimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una bandera de la CNT. Una caja, bueno, que puede ser de suministros o lo que sea, es móvil. En el soportal vemos pues la mesa que hemos dicho, donde la gente se acerca pues a informarse con sus diferentes azulejos. Uy, que se nos cae. Y algún cartel también del 1 de mayo. En cuanto a la cocina, tenemos aquí 2 alacenas con todos los platos y demás. Y podemos ver también aquí una cocina de carbón y un fregadero. Estas cocinas se utilizaban para hacer comidas populares, ya que era una de las actividades que se realizaban en los ateneos libertarios. Vamos a montar ahora todas las piezas y vamos a explicar paso por paso cómo hemos creado esta pieza de escenografía. Bien, vamos a comenzar con el kit de Sarisa Precision de casas mediterráneas, ¿vale? Como veis, estas son las instrucciones. Aquí piezas en cartón, entre las que se incluyen puertas, ventanas y los arcos. Y las piezas en DM propiamente dichas, ¿vale? Vamos a sacarlo todo de las matrices y lo vamos a montar. El montaje no tiene mucho misterio, simplemente siguiendo las instrucciones. Lo único matizar que para encolarlo vamos a utilizar cola blanca de carpintero, que es lo que mejor pega el DM, ¿vale? Sarisa hace algún tiempo sacó una gama completa de casas mediterráneas, con la que os podéis montar prácticamente un pueblecito entero, de, pues por ejemplo un pueblecito español, un pueblecito italiano, un pueblecito del norte de África, con una gama muy interesante, con muy buenos acabados, la verdad sea dicha, y de fácil montaje, ¿vale? Aquí a mano derecha ahora vamos a ver cómo ha quedado esta casa completamente ya montada, y como veréis tiene un acabado muy bonito, ¿vale? Tengo esta misma casa también en su versión destruida, pero eso ya quizás pues para otro vídeo, ¿vale? De momento vamos a seguir con esta. Una vez montada la pieza básica vamos a empezar con la customización. Voy a comenzar por el tejado y la planta superior, ¿vale? Para el tejado vamos a hacerlo con teja árabe y para ello voy a utilizar este cartón corrugado. No tiene mucho misterio, simplemente vamos a cortar una pieza del mismo tamaño que el tejado y la vamos a pegar con cola blanca. Una vez que hayamos encolado la pieza, vamos a fabricar con el mismo cartón corrugado, con unas tiritas finas,
tanto los remates laterales del tejado como una cumbrera en la parte superior. Vamos a aprovechar el cartón sobrante de las matrices de las puertas y las ventanas para fabricar con ellos unas albardillas. Estas las vamos a colocar en el murete de la terraza. Simplemente cortamos unas tiras de unos 5 milímetros aproximadamente y las vamos a encolar en la parte superior. Para simular los canalones y las bajantes pluviales vamos a utilizar unas varillas de madera. Tienen una sección muy pequeña, así que imitan perfectamente un tubo, ¿vale? Simplemente las cortamos a medida y las encolamos. Ya tenemos el canalón justo puesto debajo de las tejas y ahora vamos a empezar con las bajantes. Es exactamente el mismo procedimiento, más que en vez de en horizontal, en vertical. Pondremos un tramo de tubo por planta y acabaremos en forma de codo justo cuando toca con el suelo. Bien, ahora toca customizar los interiores. Para ello vamos a colocar tarima como hemos hecho en vídeos anteriores utilizando estos palitos de remover el café. Vamos a seguir aprovechando el cartón de las matrices y con él vamos a fabricar unos rodapiés. Cortaremos tiras de unos 3 milímetros y las colocaremos por todo el perímetro de la habitación. Para la baldosa de la terraza vamos a utilizar este taco de poliestireno. Lo texturizaremos previamente con este rodillo de textura de baldosa. Posteriormente laminaremos este taco para sacar una plancha de 2 milímetros. El motivo por el que texturizamos primero y cortamos después es que si texturizamos la plancha de 2 milímetros directamente, probablemente se dañe o se combe al ser tan delgada. Entonces, para evitar esto, mejor texturizamos primero y luego cortamos transversalmente después. Aquí tenemos ya la pieza completamente acabada. Con un cúter le he estado cortando todos los recovecos que tiene la superficie y ahora directamente la vamos a encolar con cola blanca, ¿vale? Ya tenemos la estructura completamente terminada, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso. Como veis, la segunda planta también tiene tarima, con rodapiés. Para darle un poquito más de variedad, hemos dejado abiertas algunas de las hojas de las puertas y algunos cuartillos de las ventanas. También tiene sus bajantes. Y en la planta baja, de momento no vamos a hacer nada en el interior, ya que va a ser trabajos posteriores. Y también tiene pues sus bajantes con sus codos hechos, ¿vale? Vamos a empezar ya la fase de pintado. Para ello vamos a imprimarlo todo con un spray negro mate, como este de aquí. Como consejo para evitar posibles accidentes, os recomiendo que tapéis la parte de poliestireno, ya que con el spray seguramente se derretirá.
Aquí tenemos la pieza ya imprimada en negro. Como se aprecia, la fachada en MDF ha chupado toda la pintura en spray, dejando ciertos claros en la superficie. También, como comenté antes, la pieza de poliestireno la hemos enmascarado para que no se derritiese, y la imprimaremos con acrílicos y una brocha. Como podéis apreciar, los interiores también han sido imprimados, que aunque las paredes interiores no van a ser pintadas, porque van a estar empapeladas, sí que nos interesa que la parte de la tarima chupe toda la pintura posible, ¿vale? Bien, ahora vamos a dar una capa base a toda la fachada para poder trabajar con un color gris neutro, ¿vale? Esta pintura es acrílica y la vamos a aplicar con una brocha, de manera que tengamos un gris completamente regular sobre toda la superficie y tapemos todas esas calvas que nos habían quedado con el spray. ¿Veis? Ha quedado una superficie lisa, completamente gris y con una cobertura muy buena para poder añadir los colores más claros que vamos a poner por encima. Bien, ya tenemos lo que es la capa base completamente seca y ahora vamos a empezar con la textura de la fachada, ¿vale? Vamos a intentar imitar una fachada revocada con cemento y pintada de color blanco. Para ello vamos a utilizar talco y una pintura cualquiera acrílica de color blanco también, ¿vale? Una esponja y una brochita. En un vaso como este vamos a mezclar tanto la pintura como el talco hasta que consigamos una especie de pintura muy densa o una pasta. La proporción la vais vosotros viendo porque dependerá la cantidad que queréis gastar, ¿vale? De momento casi un 50-50 y luego vais subiendo una medida u otra según vuestras necesidades. Venga, vamos a remover y a fabricar la pasta. Bueno, ya tenemos aquí la pasta preparada y ahora vamos a aplicarla, ¿vale? Cogemos una brochita pequeña y vamos a pintar toda una fachada con lo que es un paño completo con esta pintura, ¿vale? Hay que procurar dar una capa bastante gruesa para poder trabajar sobre ella. Bien, ahora que tenemos una capa uniforme aplicada, vamos a imitar la textura del revocado con una esponja. Da igual el tipo de esponja, puede ser de baño, o el estropajo de fregar los platos, etcétera, ¿vale? Daremos golpecitos por toda la superficie, para que quede una textura rugosa. Lo voy a acercar un poquito a la cámara para que veáis más de cerca cómo queda. A ver si se puede ver y apreciar bien los detalles. ¿Veis? Quedan como unas rugosidades que son muy realistas. Bien, como veis, las fachadas exteriores están ya completamente pintadas. Las fachadas son de color blanco sin ningún tipo de deterioro. En cuanto a los detalles, hemos pintado para que destaque con un marrón anaranjado los arcos, los forjados, los zócalos, e incluso las albardillas del murete de la terraza. También para que haga un poquito de contraste, hemos pintado de un color azul cielo los marcos de las puertas y ventanas. Las hojas y los cuartillos también las hemos pintado a mano, imitando a la madera. Todas las bajantes están pintadas de un color metálico oxidado. La teja también está pintada. También hemos pintado las baldosas de un color grisáceo y la trampilla con un color metálico oxidado. Ahora vamos a comenzar a decorar los interiores. Vamos a desmontarlo y nuestra idea es poner tanto azulejo como baldosa en paredes y suelos. En la parte baja será azulejo y baldosa y en la parte superior serán papel pintado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Hemos hecho unas impresiones
que bien podéis hacerlas con impresora o en fotocopiadora, con unos patrones que hemos descargado por internet. Simplemente hemos duplicado estos patrones para que lleguen a la medida que necesitamos, utilizando programas de diseño gráfico como CorelDRAW o Photoshop, y hemos hecho una superficie igual que pues el suelo que necesitamos o con la pared que vamos a realizar. Así que nada, simplemente vamos a recortarlo con un cúter y vamos a encolar con cola blanca. Estos serían los papeles pintados de las plantas superiores y esta otra hoja serían las baldosas y azulejos de la planta inferior. Bien, ahora vamos a proceder al encolado. Un poquito de cola blanca, una brocha y colocar. Bueno, ya tenemos los suelos terminados de la planta baja, ¿vale? Ahora vamos a comenzar con las paredes. Vamos a enchaparlas o alicatarlas con azulejos, tanto de la cocina como del recibidor. Aquí tenemos los interiores terminados. Vamos a levantar el tejado para ver la habitación del ático. Como veis, las habitaciones ya están empapeladas con un acabado muy realista. Vamos a dejar la pieza aquí y vamos a ver la segunda planta. La tarima ya está pintada, no he explicado cómo lo he hecho porque en el vídeo anterior pues, hemos hecho un tutorial sobre cómo pintar maderas, así que nos vamos a fijar en las paredes. Como veis, cada habitación tiene un modelo de papel pintado y la zona del aula tiene simplemente las paredes blancas de una manera un poquito más austera, ¿vale? Vamos a empezar ahora con los pequeños detalles que dan vida a esta pieza de escenografía, como la cartelería, las banderas o la pancarta. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy sencillo. Vamos a utilizar para ello, igual que en la sección de papel pintado, unas impresiones que hemos sacado de Google, con banderas, carteles de la época y demás, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la pancarta que está completamente diseñada por ordenador. Lo bonito habría sido hacerla a mano alzada, pero como mi caligrafía es pésima, pues he decidido pues, hacerla directamente con el ordenador. Tenemos aquí también carteles anarquistas de la época y la bandera de la CNT. Ahora hay que darle gracia a la bandera. Obviamente tiene que ondear al aire. Sin de momento simplemente la hemos encolado al mástil. Y para darle forma la vamos a enrollar, por ejemplo, a este pincel o a cualquier otra pieza cilíndrica hasta que coja la forma que nosotros deseamos, ¿vale? ¿Veis? Así tiene una forma un poquito más natural. Y para que se fije en esta posición, la vamos a pintar con una mezcla al 50% de agua y cola blanca, que una vez endurecida, pues quedará completamente fijada en esa posición, ¿vale? También puedes utilizar otros productos, como puede ser, por ejemplo, un barniz mate. Si tengo que elegir, me quedo con el barniz, ya que el pegamento al secar a veces queda blanquecino y estropea un poquito el trabajo. Y llegamos al amueblado. Todos los muebles son impresiones en 3D. Especial mención y un saludo al compañero Eduardo López del grupo Bolaction España, que se ha currado la impresión de todas estas piezas. Estas las pintaremos con pincel, como con cualquier otra miniatura. La madera la pintaremos con colores avellana y caoba, como explicamos en el vídeo anterior. Así de chulas quedan una vez pintadas. Comenzamos con la base escénica. Para ello vamos a utilizar un aglomerado de unos 2 centímetros que he reciclado de un mueble antiguo, ¿vale? Ya tiene la melamina negra pegada, así que ya tenemos parte del acabado hecho. Para darle un poquito más de empaque, vamos a encolarle una plancha de unos 2 centímetros de grosor de poliestireno. Sobre esta plancha tallaremos nuestra calle. Vamos a hacer las aceras de una manera muy sencilla donde podemos encastrar nuestra pieza. Con unas tiras de poliestireno
como estas de aquí, las vamos a encolar alrededor de la pieza, así, de manera que dibujemos la forma de las aceras, ¿vale? También las podemos texturizar con una bolita de papel de aluminio para que queden un poquito más rugosas. Para mejorar el aspecto de las aceras, las vamos a fabricar unos bordillos individuales y los iremos encolando uno a uno. Hemos fabricado también un guarnecido en DM para todo el perímetro, de manera que protejamos el poliestireno. Ahora vamos a tapar todas las juntas y a darle un poquito de textura a las aceras. Para ello vamos a utilizar pasta de tapar juntas o aguaplast, como lo queráis llamar, ¿vale? Y con una espátula lo vamos a extender. Ya tenemos todo completamente modelado, así que vamos a comenzar con el pintado. Tampoco nos vamos a complicar mucho, con esponja vamos a pintar las aceras y con una serie de lavados y pinceles secos vamos a pintar la grava de la calle. Y llegamos al último paso. Vamos a aplicar en la zona del descampado vegetación y hierba diversa, ¿vale? Así quedará un poquito más de contraste entre una zona y otra, porque si no quedaría un poquito pobre y sosa la parte de atrás. Para que haya una mayor variedad de vegetación vamos a utilizar dos tipos de césped de diferentes alturas, y para fabricar los arbustos utilizaremos esponja teñida que hemos hecho pues, en anteriores vídeos, ¿vale? Y por fin, este es el acabado final. Espero que os haya gustado, y mi enhorabuena al futuro ganador de esta pieza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que van a llevar, irían al coro gritando, libertad, libertad, libertad.